Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy vamos a hablar de la laicidad uruguaya y el desafío del siglo XXI. Para ello nos acompañan Alicia Toyos y Ulises Gastón Pioli. El proceso de consolidación de la laicidad en Uruguay comienza en 1861 y culmina medio siglo después, en 1918, con la reforma constitucional. Mucha agua ha pasado debajo del puente de allí a la fecha, y la sociedad del siglo XXI enfrenta nuevos desafíos que también repercuten en la laicidad. El texto constitucional aprobado en 1918 establece que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Aquí se habla de un Estado laico, sin religión oficial, pero no enemigo de las religiones. Dice José Pedro Varela, la escuela laica responde fielmente a la separación de la Iglesia y el Estado, y también sostiene que la educación en verdad es lo que nos hace falta, sin distinción de clases, para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo. Laico es un Estado que no es confesional. En cambio, aquellos que establecen una religión oficial o que se declaran oficialmente ateos son confesionales y por lo tanto no son laicos. Laico es el Estado que no impone ninguna religión, pero las respeta todas, manifestándose imparcial ante cada una de ellas. Esa imparcialidad no significa desconocer el valor espiritual y ético de una confesión religiosa, sino que por respeto a la conciencia el Estado es garante del pluralismo religioso. La laicidad obliga a todos a ejercer la razón comunicativa, a superar los dogmatismos en favor de una convivencia pacífica y a buscar puntos de convergencia comunes ante los conflictos. En este sentido, la laicidad es un principio de la organización jurídica y social del Estado moderno. Subyacente a la laicidad hay una filosofía humanista, base de la democracia, el respeto incondicional al ser humano y el valor de la conciencia individual independiente de sus condicionamientos. La laicidad eleva a todos los ciudadanos religiosos a un mismo nivel de dignidad. Esta dignidad no invalida las particularidades de cada religión, solo exige el reconocimiento de esta misma igualdad a las otras religiones. Como han pasado varios años desde los comienzos del Estado laico en Uruguay, cabe analizar qué ha ocurrido con la laicidad uruguaya en este siglo XXI, en la que predomina una sociedad materialista, un mundo globalizado y tecnológico, donde los intereses personales predominan, las guerras, los fundamentalismos, el hambre, la miseria, la escasez de recursos naturales y la contaminación son parte de una realidad difícil que nos toca vivir. Cabe preguntarnos, ¿qué busca el hombre en este siglo XXI? La mayoría de las sociedades laicas están hegemonizadas por la cultura del capital, en la que prevalece el materialismo, el individualismo, el hedonismo, el culto al progreso ilimitado, la tecnificación de toda la vida, creando nuevos ídolos, entre comillas, de una religión laica. Entonces, ¿dónde queda el laicismo dado este modelo establecido? Por otra parte, debemos cuestionarnos si el hombre, tras esa búsqueda de confort y de valores materiales, olvida ocuparse de una parte muy importante, ese yo interior al que algunos llaman alma, otros espíritu, y que es parte de su ser más profundo. De allí la necesidad también de hablar de laicidad y espiritualidad. Y para conversar sobre estos temas nos acompañan Alicia Toyos, Serenísima Gran Maestra ad vitam de la Gran Logia Femenina del Uruguay, y Ulises Gastón Pioli, autor del libro La laicidad uruguaya y su desafío en el siglo XXI,
hombre de derecho que se desempeñó en la OEA durante más de 3 décadas y actualmente se dedica a tareas de investigación histórica. Muy bienvenidos a ambos, un honor tenerlos en Vivencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿Qué entienden ustedes por laicidad? Yo me voy a referir, les voy a responder con la definición de la Real Academia Española, porque marcando la cancha semánticamente muchas veces vamos a lograr entendernos mejor. A veces cada cual da su interpretación, que no necesariamente es la convencional. El diccionario recoge las convenciones, y el diccionario dice que la laicidad es el principio de separación de la sociedad civil y de la sociedad religiosa. Y yo le diría que la laicidad es consecuencia sustentada por la doctrina del laicismo, que como toda doctrina es dinámica, es inclusiva, y mantiene un estado no es permanente, va mutando en la medida que se van incorporando nuevas condiciones a esa doctrina. La doctrina del laicismo la define también el diccionario de la Academia define al laicismo como la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Dentro de la laicidad entran todas las religiones y todas las opiniones de todos los seres humanos, porque la laicidad, al separar la laicidad, lo que hace es separar la Iglesia del Estado, y lo que permite es crear un ámbito donde todos los seres humanos tienen derecho a creer o a no creer, a creer en cualquiera de las expresiones religiosas o espirituales que ellos estimen pertinentes para su propia vida interior, o a no creer en ellas. La sociedad uruguaya está compuesta por seres que en general tienen un alto grado de espiritualidad. Algunos son católicos, otros en menor medida son judíos, o hay muy pocos musulmanes, pero hay protestantes en buena medida, hay gente que es agnóstica y hay algunos ateos. Todos tienen cabida dentro de este principio de la laicidad. Y el laicismo es la doctrina que da sustento a este principio que es jurídico-administrativo. Tienen todos lugar, como bien usted dice, todas las religiones tenían cabida, que el Estado les daba lo mismo que usted estaba diciendo. Absolutamente. O sea, que no estamos difiriendo. No, yo le puedo decir que en América hay estados que por ejemplo, el Uruguay dice, la Constitución es muy clara, dice 3 cosas muy claras: que todos los cultos son libres en el Uruguay, y a su vez otra cosa que establece es que le otorga las exenciones tributarias a todas las religiones. Claro. Entonces, allí hay una forma de apoyarlas, no de coartarlas. Pero, por ejemplo, por decir un ejemplo, en el Perú, solo la Iglesia Católica recibe exenciones tributarias del Estado. En Francia, que es uno de los pocos países laicos, y ahí hay otra cosa. Hay una distinción que usted hace en el libro. Pero en Francia, por ejemplo, no solamente cuando hay un acto oficial, que yo lo digo en el libro, las 4 corrientes que ellos consideran importantes, catolicismo, protestantismo, judaísmo y el mahometanismo, son invitadas a los actos oficiales. Pero hay un poco más. Los sacerdotes tienen jubilación en el Estado francés. Un Estado que es la Francia, que es la madre de la laicidad de algún modo, y todos la miramos con respeto en ese sentido, tiene esas... Usted hace una diferenciación, no es el mismo laicismo que el Uruguay. Yo le diría que el Uruguay, si no es el más laico de todos, anda ahí. Y no hay más de 7 u 8 estados laicos. Por eso cuando se habla de que el laicismo puede haber provocado determinadas cosas en el mundo, el consumismo va por otro camino, no va de la mano del laicismo. El laicismo y la laicidad es el ámbito de libertad que protege a los seres humanos en muy pocos países a que puedan ejercer su espiritualidad sin trabas, sin presiones, y sin matarse unos a otros como en el pasado, cuando los protestantes contra los católicos, o últimamente los musulmanes contra todos los demás, en el nombre de Dios organizan guerras fratricidas que le hacen mucho daño a la humanidad. Ojalá hubiera más laicismo, más laicidad en el mundo. Nosotros hemos logrado hace 100 años algo que nos distingue en América. Si hay algo que caracteriza la identidad nacional, Wilson Ferreira decía, el Uruguay es una comunidad espiritual. Y antes que él
Justino, para uno simplemente Justino Jiménez de Arecha, que el gran profesor de Derecho Constitucional, hablaba en su panorama institucional del Uruguay, que el Uruguay es una comunidad de hombres y mujeres basado en la libertad, en la igualdad y en la tolerancia. Y esos son principios que hacen a la espiritualidad. A la espiritualidad, y también hay principios sobre los que se sustenta la laicidad. A su entender, ¿cuáles son esos principios? Básicamente, las dos grandes columnas son la libertad y la tolerancia. La tolerancia es fundamental. Aristóteles decía que es muy difícil ponerse furioso en el momento adecuado por el tema adecuado, contra la persona adecuada y con las condiciones adecuadas. Y por lo tanto es preferible dejar de lado la furia y ponerle a toda discusión y a toda diferencia el grado de tolerancia, y aprender que la verdad del otro es tanto más importante que la mía, porque yo no tengo la verdad, la mía es un pedacito de la verdad, la del otro y la de los otros hacen entre todos una aproximación a la verdad que tampoco es absoluta. Claro. Alicia. Yo, como representante de la Gran Logia Femenina del Uruguay, te cuento, como ya hemos tratado en otro programa contigo acá, que la masonería ha promovido la libertad de conciencia y la tolerancia ideológica, religiosa y política, bregando por la prescindencia de toda consideración confesional y dogmática en la conducción de los asuntos públicos. Esto es la base de la laicidad que la masonería defendió y promovió. Si bien no fue la masonería que la impuso, fue acompañado con todo un movimiento político de aquel tiempo, que se ha cumplido de la ley de la laicidad 110 años de haberla implantado. De 1909 a la fecha, 106 años 106. De laicidad integral en la educación. En la educación, no exacto. La laicidad en el Estado. Exacto. Porque la laicidad se alcanza con Varela, con la reforma vareliana, pero no en su totalidad, porque por un tema de compromiso se permitió que se siguiera enseñando religión católica en las escuelas. Demoró unos años hasta más. Que en 1909, con un decreto del presidente Williman, se logra esto. Pero recién en 1918 se logra la laicidad absoluta del Estado y se va a cumplir un siglo dentro de 3 años. Bien, año más, año menos, la masonería desde un principio fue defensora absoluta de la laicidad. Sin embargo, es una institución absolutamente espiritual, la masonería. Por lo tanto, acompañó ese proceso de consolidación de la laicidad con algo que la masonería tiene por sí misma por naturaleza. Y pasado ya un siglo, un poquito más de un siglo de ese momento, la Gran Logia Femenina del Uruguay, desde también sus comienzos, que es muy nuevita, desde el 2007, que fue creada la Gran Logia Femenina del Uruguay, nos hemos visto muy preocupadas con el tema de la educación, como todas las instituciones que trabajamos por y para la sociedad, ¿verdad? Y como preocupadas por nuestra educación, también hemos visto la falta de valores de la actual educación de nuestros jóvenes y la falta de espiritualidad. Si bien la laicidad no es responsable de la falta de espiritualidad de la educación, la falta de espiritualidad en la educación es un hecho que debemos ocuparnos y, si es posible, recuperar, ¿verdad?, la espiritualidad. Y en ese entorno la masonería femenina se ha reunido con otras grandes logias de América bajo un paraguas que es una federación de grandes logias femeninas que se llama FAMAF, y dentro de esa organización hemos estado intercambiando, a pesar de que cada país tiene su propio problema con respecto a la educación y a la falta de espiritualidad y todos esos temas. Hemos hecho reuniones y intercambios de opiniones, y en el caso de Uruguay ha llegado a la necesidad de formar comisiones estrictamente para trabajar en este tema, que, como acabo de decir, nos preocupa muchísimo. Esa comisión, que está compuesta por educadoras, maestras, y traen los problemas diarios que viven esas maestras, y podemos
interiorizarnos en la necesidad de los jóvenes y de los niños, ha hecho que estemos en camino de tomar un centro educativo de la primera infancia con vistas a introducirnos en la educación para formar conciencia, despertar conciencia de la necesidad de que, si bien debe seguir el Estado fuera y la educación fuera del ámbito religioso, no tiene por qué estar fuera del ámbito espiritual. No se puede confundir religiosidad con espiritualidad. Les invito ahora a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Muy bien. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Ulises Pioli y Alicia Toyos sobre laicidad y espiritualidad. ¿Y cómo fue ese proceso de consolidación del Estado laico que llevó un largo camino, no? Sí, digamos, el Estado laico se fue consolidando a partir de 1861, que es el primer episodio de laicización, o sea, que en ese momento se llamaba secularización del Estado, con la secularización de los cementerios, y luego se fueron dando distintas etapas que culminaron con la reforma constitucional 50 años después, y hoy ya llevamos un siglo de reforma constitucional. Pero yo quiero decir algo que creo que es importante para a lo que usted está apuntando de la laicidad y la espiritualidad. La laicidad es la garantía mayor que tienen todos los seres humanos para generar un mejor ámbito de espiritualidad. Pero de espiritualidad no solo en la educación, sino también en la familia, porque cuando hablamos de que acá se han perdido valores, los valores no solo se han perdido en la educación, producto de que la educación en los últimos años ha sido un caldo de cultivo de corporativismos y de corrientes que se han preocupado más de lo ideológico que de la formación de los docentes. De la formación de los alumnos, perdón. El gran problema de crisis de valores se da en las familias, por la propia desintegración de la familia, todo lo que hemos visto, las familias monoparentales, las madres teniendo que ser madre y padre, y llevar adelante situaciones que a veces son muy difíciles. Nosotros, cuando nosotros nos formamos, que nos formamos en la escuela pública, en una escuela pública laica que daba gusto asistir, donde la túnica blanca y la moña azul eran un símbolo de democracia y de igualdad, no de igualitarismo, de igualdad y de equidad. Eso se fue deteriorando con el paso del tiempo. Por un lado el deterioro de la educación y por otro lado el deterioro de los valores, que no tienen nada que ver con la laicidad. O sea, porque eso se da en el mundo, y se da en el mundo en países que no tienen nada que ver con la laicidad, y han sido absorbidos por el consumismo, por el materialismo, y por una estructura capitalista muy fuerte que ha hecho olvidar los valores verdaderos del ser humano, los valores del humanismo, los valores del espiritualismo, que no necesariamente son religiosos, o mejor dicho, que pertenecen a todas las religiones y que son compartidos por muchos que no profesan una religión. Si usted ve las grandes religiones, todas estas que nombramos, el protestantismo, el catolicismo, la religión musulmana, la religión judía, tienen los mismos principios. Todos de algún modo se resumen en amar al prójimo. Ahora, del dicho al hecho hay un trecho largo, porque la propia Iglesia Católica, que estuvo
el amar al prójimo desde Jesucristo en adelante, 300 años después de la muerte de Jesucristo, cuando se establece la Iglesia Católica, que no fue fundada por Jesucristo, sino que fue fundada por el Imperio Romano de algún modo. La Iglesia Católica después derivó en ejercicios como los de la Inquisición, que nada tienen que ver con amar al prójimo, y que al contrario lo que buscaban era preservar su ámbito territorial de dominio, claro, sobre la gente y sobre los... y esto que no suene anticlerical, porque no lo es. Esto que estoy diciendo es la pura observación de la historia. Lo que pasa es que cuando se establece la laicidad, quienes detentaban el poder sobre la educación y sobre incluso el poder político, se sintieron atacados, agredidos, y procuraron contrarrestar diciendo que la laicidad era la causa de tales y cuales cosas, como acabamos de oír al obispo auxiliar de Montevideo decir que la laicidad, que el laicismo en Uruguay es el responsable del alza en la tasa de suicidios entre los jóvenes. Eso es bastante apresurado, sin ningún rigor científico. A propósito de lo que usted estaba diciendo, la sociedad esta que vivimos del siglo XXI no solo afecta al sistema laico, afecta a todas las religiones, afecta el sistema materialista, consumista, de pérdida de valores, donde se remarca el individuo competitivo en primera persona, en la satisfacción de ese placer de no sentir realce del hedonismo. Entonces yo les preguntaba, y era uno de los cuestionamientos que hacía al principio, ¿cómo hacemos para que esta laicidad en este siglo XXI siga viva cuando pierden estos valores tan importantes y tenemos una sociedad que nos ataca continuamente? Me voy a respaldar en un testimonio que es irreprochable, que es insospechado de antirreligioso. El Papa Francisco, Jorge Bergoglio, el cardenal argentino que fue electo Papa y que hoy es el Papa Francisco, dijo hace 2 años: la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad. Y eso es una fotografía del Estado uruguayo, o sea, por excelencia. Es uno de los pocos estados. O sea, yo creo que debemos los uruguayos sentir regocijo, porque la laicidad fue evolucionando de algún modo desde hace 150 años, entrelazada con la identidad nacional. Y si hay algo que caracteriza la identidad nacional, si hay algo que nos distingue en el concierto de las naciones, de los países que nos rodean y de otros tantos en el mundo, es nuestra coexistencia pacífica bajo el paraguas protector de la laicidad, que permite que el judío, que el musulmán, que el cristiano, ya sea católico o protestante, que el no creyente puedan sentarse a convivir. Sí, el agnóstico y el ateo, todos. El agnóstico y el ateo. Claro. O sea, acá en el Uruguay los problemas no son por culpa o a causa de la libertad que provoca la laicidad. Los problemas a veces existen por otros dogmatismos, que son tratados como si fueran religiosos, como si provenieran de verdades reveladas, que generan antagonismo y presiones sobre los seres humanos, ya sea en la educación, en el trabajo, en distintos ámbitos, que realmente generan situaciones de violencia, como antes lo pudo haber generado la posición religiosa, que hoy ya no es el gran problema. El gran adversario o contra lo que luchan los laicistas hoy, o lo que deben luchar, es precisamente contra esos otros dogmatismos, porque el laicismo, la doctrina del laicismo, si bien en un principio era relacionada a lo religioso, se tiene que adecuar, como toda doctrina dinámica, e incorporar en su lucha todos los dogmatismos, porque los dogmatismos, que lo define el diccionario muy bien como la presunción de que mi verdad es superior a la del resto, allí es donde se está ejerciendo una presión indebida y coartando la libertad de los seres humanos. Claro, y a esos dogmatismos debemos agregar los fundamentalismos a los que día a día nos enfrentamos, Sí, ¿no? y ustedes saben de dónde viene la palabra fundamentalismo. El fundamentalismo, que hoy se lo atribuimos a los musulmanes, viene de una serie de publicaciones de la religión protestante en Estados Unidos, que fue una serie que se llamaron Los Fundamentos,
que contradecían, entre otros, la posición de evolucionista darwiniana. Hay una famosa obra de teatro llevada al cine, protagonizada por Spencer Tracy, que no, la memoria me falla, pero de un profesor que fue perseguido por defender la teoría de la evolución de Darwin. Claro. Y estamos hablando de comienzo del siglo XX. O sea, luego esa definición de fundamentalismo fue incorporada o extendida a lo que es hoy el fundamentalismo islámico. Pero tampoco el fundamentalismo islámico es un reflejo de la realidad del Islam. Cuando Mahoma habla de la yihad, según el Islam, es el combate espiritual, que luego ha sido extendido a un combate material y militar para perseguir a quienes ellos consideran que son infieles. Pero esa no es el corazón de la doctrina islámica. Todo se va degenerando. Todas las religiones han tenido fundamentalismo. Claro. Los tiene la religión judía, los han tenido los protestantes, lo ha tenido la Iglesia Católica, lo tienen los musulmanes. El grueso de la gente no es fundamentalista ni es violenta. Claro. Lo que pasa es que a veces pagamos el precio de quedarnos callados y malinterpretar la tolerancia, porque una cosa es la tolerancia y otra cosa es la complicidad. Cuando yo soy tolerante, pero dejo que me avasallen mis derechos fundamentales, estoy siendo cómplice. Claro. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Las Amazonas uruguayas, te cuento que salimos el Día Internacional de la Paz. Sí. En septiembre, mostrándonos como tales, con una pancarta que decía la gran logia femenina del Uruguay, justamente con ese mensaje, no a la indiferencia. Hicieron una marcha por la Plaza Independencia. Por la Plaza Independencia. Invitamos a todas las instituciones ideológicas, políticas, religiosas de Montevideo y del interior. Y de alguna manera se hizo presente la sociedad toda. Y el mensaje era justamente eso: basta a la indiferencia, porque entonces nos transformamos en cómplices de esas barbaries. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. En Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Alicia Tollos y Ulises Gastón Pioli sobre laicidad y espiritualidad. Y en este camino del laicismo, de la enseñanza laica, llegamos a algo que queríamos tocar, que es la espiritualidad, conectar la espiritualidad y el laicismo. Pero antes de conectarnos y ver qué conexión puede haber, me gustaría que me definan qué es para ustedes la espiritualidad. Bueno, la espiritualidad es el desarrollo íntimo del ser. En el caso de la educación espiritual, no necesariamente tiene que ser una educación religiosa. Todo lo contrario. Religiosidad no es espiritualidad. Pero debemos hacer que el ser, en este caso los niños, tomen conciencia de su íntegro ser. Es decir, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, dentro de esa conciencia, el niño va a tener oportunidad de, en el correr de su niñez, de su juventud y después de toda la vida, de desarrollar los valores dentro de esa vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de laicismo y laicidad, la laicidad no corre riesgos con la educación en valores y la educación espiritual. Entonces tenemos que apuntar, además de todas las carencias que tiene la educación, que ya sabemos que son de índole múltiples, en el caso de nosotras, las masonas, queremos aportar esta idea, inclusive con ley, un proyecto de ley, para que en las escuelas se lleve a cabo el desarrollo de los niños en su forma íntegra, educándolos en su espiritualidad, que reitero, para que no haya confusiones, que no es religiosidad. Yo quisiera agregar de que, en primer lugar,
está muy bien lo que dice Alicia, y yo creo que la laicidad, o sea, la doctrina del laicismo aplicada en la laicidad, es la mejor garantía que tiene la sociedad para desarrollar la vida espiritual que el diccionario la define como el modo de vivir arreglado a los ejercicios de perfección y aprovechamiento en el espíritu. Porque la religión tiene una vida espiritual, sin duda, eso es indiscutible, pero está sesgada por los dogmatismos, mientras que la laicidad, el laicismo a través de la laicidad, lo que garantiza es que no haya dogmatismo. O sea, el Estado puede muy bien, y yo creo que no es necesario aprobar ninguna ley, sino simplemente desarrollar los instrumentos educativos como deberían ser desarrollados, educando en valores y no contaminando la educación con elementos ideológicos o políticos exógenos. Educar en valores pasa por educar en solidaridad, en tener actitudes de estrechar vínculos con el prójimo, en tolerancia, en solidaridad. En solidaridad. O sea, que el niño aprenda a que el otro es mucho más importante que uno mismo, y que los derechos del otro hay que respetarlos por encima para que a su vez sean respetados los nuestros. El gran establecer correctas relaciones de alteridad. Nelson Mandela, el libertador de las minorías oprimidas en Sudáfrica, decía que el parámetro, la medida de la libertad no es por las cadenas que podemos romper en nosotros mismos, sino por la libertad que logramos asegurar en el otro, en los demás. O sea, la verdadera medida de la libertad se da no tanto por romper las propias cadenas, sino por asegurar que todos tengan el ejercicio de la misma libertad. Y eso es lo que hay que inculcar en el niño, desarrollando una conciencia que sea inclusiva y que mire hacia el otro como un hermano, no como un enemigo, como un rival o como un adversario. Los invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Alicia Tollos y Ulises Gastón Pioli sobre laicidad y espiritualidad. Y el Estado laico no impone ninguna religión, las respeta todas, se mantiene imparcial ante cada una de ellas. Pero esa imparcialidad, yo lo decía al principio del programa, no significa que desconozca el valor espiritual y ético de cada persona. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, lo importante en la espiritualidad y la laicidad es justamente no temer que la espiritualidad ataca a la laicidad, sino que es necesaria la vida espiritual de todos los seres para un desarrollo en valores y para un reconocimiento de su propio ser y un despertar de la conciencia, ¿eh? Entonces, en ese trabajo es que estamos las masonas, tratando de que en el Estado se entienda de que la educación tiene que estar basada en este conocimiento de sí mismo y en esta expansión de la conciencia para que los niños se desarrollen en su vida espiritual, que la tienen y la ignoran en muchos casos. La descubren cuando ya son grandes. Capaz que eso de vida espiritual, que era lo que hablábamos en la pausa, da un poco de miedo, y esa vida espiritual como es si descubrirse ese yo interno que a veces no escuchamos, y llegamos y prendemos la tele a todo lo que da, y escuchamos la radio y mil cosas a la vez, y no nos escuchamos lo que nos está pasando. El frontispicio del oráculo de Delfos, miren cuán atrás en el tiempo nos vamos, decía: nócete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. O sea, el conocerse uno mismo, el escuchar la conciencia, cuando nos dice no hagas esto, no vayas por aquí, respeta al otro, que tiene que ser un amigo, un hermano, no un enemigo, eso es parte de la vida espiritual. Y cuando Alicia dice con mucha razón que no se debe tener miedo a que la vida espiritual afecte a la laicidad, yo también digo que aquellos que profesan una religión no deben tener miedo a que la laicidad les afecte la vida espiritual, porque la laicidad es la garantía que tienen
porque lo que pasa es que es cuando una religión predomina en un ambiente determinado, tiene miedo, tiene temor a perder el predominio. Y la laicidad, de alguna manera, va contra el predominio de cualquier religión. La laicidad lo que quiere y lo que logró en Uruguay fuera que todas las religiones estuvieran en un plano de igualdad, sin privilegios, sin ventajas. Y cuando muchas veces se está procurando generar críticas al laicismo, a la laicidad, a mí me queda la suspicacia de si lo que se está tratando no es de algún modo lograr que, por ejemplo, el Estado otorgue subsidios educativos a colegios religiosos, cosa que está en las antípodas del pensamiento del Uruguay laico. Los subsidios del Estado y los apoyos del Estado financieros tienen que estar canalizados a la educación pública, que es la mejor garantía de ascenso social para los más carenciados. La educación pública es la que le puede dar a los uruguayos que viven en las zonas más marginales las garantías de ascenso social. Las religiones tienen sus recursos, y vaya que lo tienen todas, como para financiar sus proyectos educativos paralelos, y es bueno que lo hagan. Y el Estado no se los coarta, pero el deber del Estado no es financiar los colegios religiosos, sino financiar la educación pública. Y la educación pública, la mejor garantía que tiene de ser un ámbito de libertad para todos, es que siga siendo laica, como la pensó José Pedro Varela, en el espíritu de José Pedro Varela. No contraria a las religiones, no enemiga de las religiones, como decía Varela. Nuestra laicidad no es godless, no es contra Dios, es unsectarian, es contra los sectarismos. Y los sectarismos pueden ser religiosos, como lo fueron, pueden ser de otra índole, porque hay sectarismos hoy por hoy que nos invaden de todo grado y color. Y eso es lo que hay que evitar, los dogmatismos, los fanatismos, los fundamentalismos. Y para ello tenemos el gran escudo de la libertad, que es la laicidad. ¿Y cómo hacemos entonces, ya redondeando, son los últimos minutos, para establecer esa relación que es importante entre la laicidad y esa espiritualidad, esa búsqueda de valores, esa búsqueda en ese yo interior tan por momentos olvidado, por momentos bombardeado por esta sociedad de consumo, por esta sociedad capitalista que lo que intenta es vender y vender, y que compremos y compremos? Yo querría tomarme un minuto y medio para redondear. Perfecto. Yo creo que la educación pública, que ha entrado en declive desde hace 50 años o más, y hay quien dice que quizá comenzó la cosa cuando se aprobó con todo el afán y el entusiasmo la reforma universitaria, la autonomía universitaria. Bueno, allí quizá se abrió una puerta para ideologizar la educación de tal forma que comenzara a tener un declive que en los primeros 10 o 15 años no se percibió. Después tuvimos la dictadura, y bueno, todos le echamos la culpa a la dictadura. Después tuvimos el reencuentro con la democracia, pero la educación siguió en caída y hoy está casi en caída libre. Y tenemos que reformar la educación entre todos, toda la sociedad. Urgente. Toda la sociedad. Absolutamente. Toda la sociedad. En Chile la masonería, por ejemplo, ha tenido un papel importante, y es bueno que sean convocados para que participen todos los sectores de la sociedad. No dejarlo solamente a un grupo corporativo. De que marque las pautas. Y dentro de esa reforma educativa, donde hay que yo no soy un experto ni lejos, pero donde hay que reformar currículum, hay que reformar nosotros tuvimos un ejemplo, un excelente intento en la reforma de Germán Rama, que lamentablemente fue mal interpretado, donde se apoyó en gente de todas las ideologías, y tuvo uno de sus adláteres fue expulsado del gremio en el que pertenecía por haber apoyado la reforma de Rama. Y Rama hizo cosas fundamentales, como darle no solo educación sino también comida a los niños, y las famosas bandejas, todo el ruido que se desató contra ella, y incorporó a las escuelas de tiempo completo, y todos los detalles. No hay tiempo para incluso el expresidente Mujica dijo que Rama quizá había sido mal interpretado por su carácter, pero o por alguna de sus características, pero que lo que había tratado de impulsar era lo correcto. La educación tiene que ser reformada. Dentro de esa reforma hay que educar en valores. Hay que educar en valores tendiendo a un mejoramiento espiritual del individuo.
que no tiene nada que ver con la laicidad. O sea, la laicidad, insisto, es la garantía para que esa educación en valores sea realmente efectiva. Y la Gran Logia Femenina del Uruguay está en ese trabajo y contando con las personas idóneas. En el caso mío no soy especialista en educación, pero sí tenemos una comisión de educación. Justamente tenemos las comisiones trabajando en cada área y estamos trabajando arduamente para, bueno, ofrecer, y no solamente la masonería, como decía Gastón, todas las instituciones tendríamos que hacer algo, y el Estado se tiene que poner a trabajar muy seriamente sobre la educación, sin pensar en otra cosa más que en el derecho que tienen los niños para ser individuos íntegros en la sociedad. Y bueno, pero esto es de suma urgencia, y sobre todo los más carenciados, que son los más perjudicados, y no termina de caer. Si yo fuera parte del gobierno, sería convocar a todos los elementos de la sociedad que puedan coadyuvar, entre otras cosas, para evitar después críticas innecesarias. Comprometer, porque la mejor manera de comprometer a la gente es sentarla en una mesa y hacerla trabajar. Y que todos nos pongamos de acuerdo para buscar qué es lo que buscamos todos. Yo no tengo duda de que nadie está en contra de esto, que es mejorar al niño más carenciado, al niño que vive en los cinturones de pobreza de la ciudad, que han disminuido pero que todavía existen. Entonces, esos son los que más necesitan de la educación para revertir el círculo vicioso de pobreza que genera pobreza. Y la única herramienta que yo conozco, por lo menos, es la educación. Educación. Sí. Se nos han ido los minutos. Ha sido un inmenso placer contar con la presencia de Alicia Toyos y Ulises Gastón Pioli. Un honor. Nos queda corto el programa, da para un parte 2, pero les agradezco muchísimo su tiempo, sus reflexiones. Un inmenso placer. Como siempre ha sido un placer, Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia por la amable atención, a nuestro compañero Gaby Juncal en controles y a Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.